para entrarle al análisis en este tema, yo saludo con gusto al profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, al profesor Arturo Huerta González. Arturo, profesor, bienvenido. Y bueno, me gustaría empezar este análisis preguntándote qué relación existe entre los programas sociales que entrega el gobierno federal y el desempleo. Bienvenido. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Mira, la cuestión es de que el gobierno se ha concentrado en estas políticas sociales, como a su vez a impulsar el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, pero no tiene una política industrial para crear empleos productivos bien remunerados, no ha presentado una política agrícola en la misma perspectiva, no ha presentado una política de empleo, y la cuestión es que a pesar de las políticas sociales que ha venido instrumentando, la pobreza sigue creciendo. ¿Por qué? Por el desempleo y el subempleo existente en el país, que ha mantenido bajos salarios. O sea, si bien han aumentado los salarios mínimos, el problema es que la estructura salarial se ha deteriorado. Si nosotros vemos del 2019 al 2022, ha aumentado el número de trabajadores que gana hasta un salario mínimo y hasta 2 salarios mínimos, y ha disminuido el número de trabajadores que gana de 2 salarios mínimos para arriba, y por lo tanto eso ha deteriorado el poder adquisitivo de la mayoría de la población, que se traduce en menor demanda y en menor crecimiento económico. El empleo, si comparamos el segundo trimestre del 2022 con respecto al segundo trimestre del 2019, el empleo solamente ha crecido en 1.7% promedio anual. Y sobre todo, repito, si nosotros vemos los trabajadores que ganan hasta un salario mínimo en este periodo del segundo trimestre del 2019 al segundo trimestre del 2022, crecieron en 20.7%, ¿no? Los que ganan hasta un salario mínimo. Y los que ganan hasta 2 salarios mínimos crecieron en 3% promedio anual. En cambio, disminuyeron totalmente los números de trabajadores que ganan de 2 salarios mínimos para arriba. Entonces, repito, de ahí que se ha deteriorado la estructura salarial, la población económicamente activa en torno a su ingreso recibido, y por lo tanto esto te actúa en detrimento de la distribución del ingreso. Claro, y estos programas sociales invierten en esta situación. A ver, y comentabas un tema que me llamó la atención y me gustaría adentrar un poquito más ahí, la política de generación de empleo. Un gobierno no es una agencia de colocación, lo entiendo, pero ¿cuál debería de ser el piso parejo para generar precisamente eso, una política de generación de empleo, una política de empleo, profesor? Mira, qué bien que haces esa pregunta, Gabriel. La cuestión es de que una empresa te genera un empleo siempre y cuando le reditúa más allá de lo que va a gastar en su contratación. Si no va a obtener mayores ingresos de lo que va a gastar en su contratación, no te va a generar el empleo. Entonces, de ahí la importancia de que el gobierno, todo gobierno, yo diría, debe tener una política de empleo para emplear a aquel que tiene trabajo en el mercado de trabajo, ¿no? Es decir, el único que puede generar empleos sin fines de lucro es el gobierno. Entonces, de ahí, porque muchos dicen, no, a través de la política de inversión, a través de la política del gasto voy a generar empleo. No. O sea, tiene que haber una política expresa para generar empleo para aquel que lo busca y no lo encuentra. Y eso no ha existido en el país. Entonces, estas políticas sociales, está bien, o sea, benefician el ingreso de las personas que no lo recibían antes, pero, repito, no te resuelve el problema de la pobreza, porque para combatir la pobreza hay que generar empleos bien remunerados. El gobierno debe crear condiciones de rentabilidad en el sector industrial, sector agrícola, para que el sector privado invierta en esos sectores y genere empleo. Y el gobierno, a su vez, también, repito, generar empleo para aquel que lo busca y no lo encuentra, aquel que no es absorbido por el sector privado. Fíjate, porque ha habido experiencias, Gabriel. En el caso de Argentina, en el 2001, que hubo una fuerte crisis, se asignó un presupuesto del 1% del Producto Interno Bruto a generar empleo, y que las propias comunidades más pobres determinaban qué tipo de empleo necesitaban. Entonces, de repente, o sea, fueron las comunidades y las mismas comunidades decían, bueno, tenemos muchos ancianos que viven solos y necesitamos personas que los cuiden.
decían, no, pues aquí en las escuelas públicas hay 60 alumnos por profesor, necesitamos ayudantes de profesor. Y luego también quebraron muchas empresas en el 2001 en Argentina, entonces el empleo era para a los trabajadores que no dejaran la empresa, sino que siguieran trabajando. Entonces se les daba el salario mínimo remunerador en Argentina, que trabajaran por 4 horas y ellos seguían trabajando, justo, y así permitió rescatar a muchas empresas. Y en cambio aquí, Gabriel, en 18 meses durante la pandemia, quebraron 400,000 empresas. El gobierno no las apoyó y ni tampoco apoyó a los empleados. Si hubiera implementado una política en ese sentido, política de empleo, se hubieran rescatado muchas empresas, no hubieran quebrado y no estaríamos ahorita con el deterioro de la capacidad productiva que se ha producido en presiones inflacionarias. Ya. Ahora, déjame preguntarte, la obra pública usualmente se considera también como una generadora de empleos, competitividad y buenos índices de inversión. Hay pues obra pública en este gobierno, sí, pero me gustaría preguntarte si esta obra pública que se ha mencionado mucho como las obras prioritarias, como el Tren Maya, como el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería, logran captar o logran impulsar o abatir el desempleo en el país, profesor. Es el problema, Gabriel. Te lo disminuyen en Tabasco, pues donde están invirtiendo bastante en Dos Bocas, en una refinería que está inundada, porque todavía no produce. Te crean empleo allá donde se está construyendo el Tren Maya, pero resulta que en el resto del país subsiste el empleo, el subempleo, ¿no? Y entonces, de ahí que la política económica, desde mi perspectiva, debe de tener política industrial, para apoyar la industria, para apoyar la agricultura, porque la política esta de Sembrando Vida y demás se circunscribe solamente a ciertos estados de la República y a los sectores, digamos, a los productores más pequeños. Pero resulta que estamos al 57% de los granos básicos que consumimos. Entonces tienes que tener política agrícola, donde incluyas a los grandes productores para que produzcan medianos y grandes productores, cosa que no se da. Tienes que tener estamos importando, tenemos un déficit acumulado al mes de septiembre de 25,000 millones de dólares. Estamos importando un montón de productos agrícolas e industriales de todo tipo y el país no tiene política para sustituir, es decir, para producir internamente los bienes que estamos importando. Si eso aconteciese, nos estarías dinamizando la industria manufacturera, el sector agrícola y estarías creando condiciones de empleo mejor remunerado y así impulsar condiciones de crecimiento económico. Y así disminuiría la inflación en condiciones de crecimiento económico y alto empleo, cosa que no pasa por la mente de quien nos gobierna. Porque, Gabriel, para tener política agrícola e industrial necesitas bajar la tasa de interés. Y el Banco de México la está aumentando tremendamente. Eso te encarece el crédito, te disminuye la inversión, seguimos con problemas de desempleo, subempleo, menor crecimiento económico y sigue la inflación. Entonces, para encarar la inflación, no como el Banco de México y Hacienda están haciendo de aumentar la tasa de interés, restringir el gasto para aumentar el desempleo y así disminuir demanda para bajar la inflación. Por más que lo han venido haciendo, la inflación sigue. ¿Por qué? Porque es un problema de escasez de productos, es un problema de escasez de oferta. Y para eso necesitas tener política industrial, política agrícola y generar empleo productivo bien remunerado para incrementar la productividad de la producción, para poder erradicar la inflación en condiciones de crecimiento económico y alto empleo. Bueno, oye, retomando un poco ahora los programas sociales, profesor, el programa social, podemos pensar que este gobierno que le dedica tanto recurso a becas, una universalidad de becas, una universalidad de pensiones para adultos mayores, podríamos pensar que esto para las personas desempleadas es un apoyo, significa o remunera en cierta manera abatir el desempleo o más bien lo mantiene los niveles de desempleo. No sé si exista ese indicador, profesor. Sí, es decir, bueno, la cuestión es de que esas políticas sociales sí te mantienen cierto nivel de consumo. De hecho, la actividad económica, digamos, se ha venido recuperando en alguna medida, pero como quiera, aún así estamos en niveles del 2018. El Interno Bruto del segundo trimestre del 2022 es equivalente
al Producto Interno Bruto del primer trimestre de 2018, tras un retroceso de 4 años. Entonces, de ahí que estas políticas sociales son insuficientes para retomar la actividad económica. O sea, lo que la gente quiere, lo que el desempleado quiere, no son políticas sociales. Lo que el desempleado quiere es empleo bien remunerado, cosa que no existe. Qué sé yo, el Banco de México dice, no, hay que bajar la inflación para mejorar el nivel de vida de la población. Pero te tratas de bajar la inflación aumentando la tasa de interés, que te aumenta el desempleo. Entonces, un desempleado, ¿para qué quiere baja inflación si no tiene ingreso para consumir absolutamente nada? Entonces, el problema del país es la ausencia de empleos bien remunerados. Y eso pasa por desarrollar la industria, por desarrollar la agricultura y también, repito, pasa por gasto público en generar empleo, no política social. La política social, la puedes mantener. Adultos mayores, los hijos e hijas de las mujeres trabajadoras o solteras, etcétera. Sí, pero también el gobierno debe incrementar el gasto en favor de la creación de empleo, por del desarrollo industrial y agrícola que se requiere en este país. En fin, pues muy complejo. Profesor, muchísimas gracias. Arturo Huerta González, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, por esta charla. Al contrario, te mando un abrazo, Gabriel. Muchas gracias.